siguiente tema va a ser abordado por el doctor Moisés Brezovsky y el tema de su ponencia es ondas generadas por deslizamientos en embalses. Pues gracias, muchas gracias. Bueno, los deslizamientos de tierra o derrumbes se presentan continuamente en todas las zonas montañosas y oímos frecuentemente de ellos. Y no son desastre, o son, a menos que interactúen con las poblaciones, las gentes o con nuestra infraestructura. Entonces, uno de los casos que sí nos afecta es cuando un deslizamiento entra a un embalse. Simplemente para mostrar un par de casos, en 1963 fue el deslizamiento de la ladera es toda esta zona que está por aquí, en un embalse en Bayonne, Italia. Esta masa de 250 millones de metros cúbicos viajó del orden de 100 metros y alcanzó una velocidad de 24 metros por segundo y generó una ola de 135 metros de altura sobre la montaña enfrente. Prácticamente inutilizó el embalse, lo bloqueó todo, brincó la presa, la cortina, y se llevó el poblado más abajo. Bueno, recuerdan ustedes el caso de San Juan de Grijalva, muchos de ustedes recuerdan ese caso, el instituto participó activamente en este caso. En 2007, a fines del año, una gran masa rocosa en esta zona deslizó, bloqueando completamente el cauce. Si se hubiera dejado así, el embalse, el agua podía haber brincado y provocado un desastre mayor aguas abajo. Es un vaso relativamente pequeño, y se tuvieron que hacer grandes obras de ingeniería para reabrir el cauce. Este es de 50 millones de metros cúbicos de roca, y la ola que se generó fue de unos 50 metros de altura. No se tienen buenos datos de ese caso, pero se llevó el poblado de San Juan de Grijalva, que se encuentra ahí cerca, ahí pegadito. Entonces nos propusimos estudiar con modelos matemáticos y físicos la generación de las ondas en este embalse, en estos problemas. Para la generación de las ondas hay básicamente tres etapas: el impacto del deslizamiento en el agua y la generación de las ondas, su propagación en el embalse y luego la sobrelevación en las laderas y el impacto en la infraestructura. Bueno, y usamos una solución alternada. Primero, en lo que podríamos llamar un preproceso, estudiamos la cinemática del deslizamiento, determinamos el movimiento de la masa rocosa, y eso nos permite obtener un archivo con la información de la evolución de la topografía en el tiempo, que se lo pasamos a un modelo matemático de flujo en el proceso. Lo acoplamos en esta etapa y resolvemos la hidrodinámica tomando en cuenta ya el efecto del deslizamiento. Y bueno, finalmente analizamos los resultados. Nos apoyamos con un dispositivo experimental, hicimos un tanque en el laboratorio de hidráulica del instituto, y en este tanque realizamos distintos experimentos. El tanque tiene 6 por 8.1 y suponemos que tiene un eje de simetría, lo cual comprobamos que sí aplica. Entonces, todos estos son los puntos donde medimos los niveles. Esta es la masa que desliza, porque tenemos varias masas, pero esa es una de ellas. Y esto es un poco lo que medimos una de las cosas que medimos ahí, el desplazamiento y cómo lo calculamos. Este es el momento del impacto con el agua en un experimento, y este es el momento en que toca el fondo. La velocidad aquí de nuestro derrumbe en el laboratorio es unos 25 metros por segundo, la máxima unos 65. Y como ven, nos da una solución muy adecuada, lo calculado con lo medido. Para lo calculado, ¿qué hacemos? Resolvemos la segunda ley de Newton. Esta es
el desplazamiento, la S es el desplazamiento, entonces esta es la aceleración, la masa. Aquí tomamos en cuenta el efecto de la masa adicional, la masa que se va removiendo de agua conforme penetre el objeto, el coeficiente de fricción, peso, y acá la resistencia. La dificultad en la ecuación es que esta variable, que el área que opone la resistencia de arrastre y el volumen que conforme va entrando el objeto van variando instante a instante. Y aquí tenemos un video de un experimento. Está muy lenta la imagen, porque los experimentos duran un par de segundos. Tardamos más en prepararlo que en realizar el experimento. Entonces, y bueno, esta es una visualización con una cámara de alta velocidad. Ahí está el impacto. Entonces empieza a generar la onda. Ahí va. Esta onda va a llegar a su máximo por ahí, y entonces esta viaja en todas las direcciones. Ahorita nada más podemos ver lo que viaja hacia arriba, hacia aguas arriba, pero esa onda es la que va a viajar, en este caso hacia aguas abajo. Según de dónde impacte el deslizamiento, esa onda puede ser hacia abajo la primera o hacia arriba la primera, no hay, o sea, depende de muchos factores. Y bueno, para la hidrodinámica utilizamos el código libre Telemac, resolvemos las ecuaciones promediadas en la profundidad, pero las ondas que se presentan en los embalses, en este tipo de fenómenos, tienen un parecido con las ondas de tsunamis, entonces tienen una tendencia a tener ondas cortas encima de ondas largas, y las ecuaciones promediadas en la profundidad no pueden describir bien eso. Entonces, probando varias versiones, encontramos que en los experimentos que tenemos, si agregamos unos términos de la ecuación de Boussinesq estándar, obtenemos una buena resolución. Y aquí están nuestros cálculos. Es muy rápido, ahorita lo repetimos. El nivel medio es 30 centímetros, entonces eso que están viendo es el agua subiendo, sube más de 5 centímetros. Y aquí tenemos nuestros cálculos. Como ven, pues hay una muy buena concordancia. Este está en la dirección del deslizamiento, y aquí tenemos a 30 grados, bueno, y no puse todas, a 90 grados, que sería perpendicular al deslizamiento. Aquí no hay muy buena concordancia, pero tenemos una explicación que tiene que ver con el dispositivo experimental, pero en general, pues conforme va avanzando, nos vamos asemejando más al fenómeno. Bueno, mientras estábamos haciendo nuestros experimentos, CFE tuvo que estudiar la posibilidad de un deslizamiento en el embalse de la presa La Yesca. Este deslizamiento sería en esta región, tiene 24 millones de metros cúbicos. El embalse sería la línea azul que ustedes ven aquí, aquí está la cortina, son como 5 kilómetros de distancia. Entonces CFE decidió hacer un modelo físico y también trabajar con un modelo matemático. El modelo físico está cortado por razones de espacio, es un modelo escala 1:200, una escala muy grande. Está cortado el embalse en varios puntos, no abarca todo. Y ahí midieron en estos puntos con nuestro equipo. Entonces, aquí tienen una vista de la falla geológica que detectaron. Esta es la evidencia en la montaña, en la parte de acá arriba. Hay una grieta que llegó a abrirse más de 2 metros cuando fue el llenado del embalse, y eso les indicó que se estaba moviendo la ladera. Entonces hicieron el estudio geológico y tiene la peculiaridad de tener tres pendientes. La superficie de falla tiene 3 pendientes. Está semisumergido, cosa que no habíamos trabajado experimentalmente. Entonces, pero bueno, nos apoyamos en sus mediciones y probamos lo que nosotros habíamos hecho. Aquí tienen una vista del laboratorio,
Y ellos trabajan con una cuña. La dificultad del modelo físico, la ventaja que tiene el modelo físico es que reproduce la topografía completamente tal cual, bueno, tal cual en el detalle que uno tenga, pero la dificultad es la representación del deslizamiento, es casi imposible físicamente reproducirlo. Entonces, en ese sentido, y allá está la cortina, ¿no? Si ven los cortes y eso, aquí no está todo el embalse aquí en esta zona, ni hacia aguas arriba, ni hacia allá. Pero bueno, CFE puede modificar la pendiente de la rampa y subir la cuña más para lograr más velocidades. Entonces tenemos un buen abanico de pruebas hechas en el laboratorio. Y es para la cuña que ellos trabajaron, que aquí ven cómo se va moviendo. Esto es la comparación de lo medido con calculado. Y aquí nosotros lo hicimos, fue la tesis de maestría de un alumno para la topografía real que tenemos la capacidad de reproducir el movimiento de una masa rocosa deslizando por varias superficies de falla, tomando en cuenta la topografía real, no una forma. Y bueno, en este caso, en el prototipo se tendrían velocidades de más de 14 metros por segundo, la velocidad máxima, que es la que los geólogos estimaron. Entonces, tomamos esa prueba y la reprodujimos. La masa rocosa sale de acá. El nivel original es la 157, 58 por aquí, en el color azul, y ahorita la repetimos. Vean cómo en pocos segundos, bueno, llega a la cortina, brinca encima de la cortina, muy poquito, brinca más del lado derecho que del lado izquierdo, pero no es una cosa que ponga en peligro infraestructura aguas abajo. Vean como aquí hay olas bastante grandes viajando para acá. Bueno, aquí está la comparación de lo calculado con lo medido en el modelo. Es buena la concordancia en la forma, no tanto en los niveles, aunque es aceptable. Hablan en la literatura de que 30% de concordancia todavía es muy aceptable aquí. Estamos mejor que eso en este momento. Hay que tener en cuenta que ellos trabajaron la cuña, nosotros la topografía real, y que el modelo de ellos está cortado y nosotros usamos todo el vaso. Entonces, eso puede tener influencia en eso. Pero hay una buena aproximación en general, y esto es más, este es el que está cerca de la cortina. Entonces, pues creemos que vamos por el camino correcto. Queremos hacer más experimentos, probar dos casos, esencialmente el de derrumbes semisumergidos, que no son tan espectaculares, pero son los más frecuentes. En Tres Gargantas ha habido más de 50 desde que inició operación, algunos muy pequeños, pero algunos no tanto. Entonces, y también trabajar más velocidad, que son los que más se han estudiado en la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta por acá, el doctor Carmona? Por favor. El modelo numérico lo corrieron para la topografía real, Sí. no para la del modelo físico. No, para No la hicieron topografía, mejor. bueno, para la misma topografía que usaron para construir el modelo físico, usamos nosotros. Ellos nos dieron la topografía. Entonces la comparación podemos pensar que es contra los resultados, directo contra los resultados experimentales. Sí, sí. Okay. Pero, digamos, la topografía puesta en el modelo físico puede tener limitaciones de construcción, y nosotros podemos mejorar eso al modelo numérico, porque Sí, claro. usamos una malla más fina. Sí, pero sí es una comparación Sí. directa entre el numérico y el modelo experimental. Sí, el modelo Ok. experimental. Sí. Muchas gracias. Otra pregunta, Angélica, y otra pregunta por acá.
Sí, el modelo físico cubre un menos embalse. Está cortado el embalse por razones de espacio. Ya de por sí es muy grande, es un tanque de 10 por 10, algo así. Es muy, muy grande. Y nosotros sí pusimos todo el embalse. La mía es una duda. En cuanto a la aplicación, me estaba imaginando el uso de la cuña para mover a voluntad o controlar el mezclado de lagunas, por ejemplo. ¿Es posible eso? ¿Se ha O sea, implementado? generar deslizamientos en lagunas para… No, bueno, la herramienta de la cuña Ah, como concepto para mover volúmenes de agua, sí. no sé, ¿se ha estudiado? ¿Se sabe algo? Pues no, podemos tratar cualquier deslizamiento. Tenemos la herramienta para hacerlo. Ok. Muchísimas gracias. Pero una pregunta nada más así rápida. ¿Qué hubiera pasado si su modelo hubiera predecido afectaciones abajo? ¿Qué hubiera hecho CFE? Pues buena pregunta. Lo que se hace es cambiar la política. Por ejemplo, cuando nosotros esta prueba la hicimos para el nivel máximo de operación de la presa. Entonces, en caso de peligro bajarían el nivel máximo. Porque aunque la onda es mayor con el nivel más bajo, cosa paradójica, no brincaría. Gracias. Muchísimas gracias, doctor.